Hay hombres que quieren dañarla, que es diferente. Hay personas que quieren dañarla, que es diferente, ¿verdad? Pero esos hombres nunca van a alcanzar su objetivo, ¿verdad? Nunca alcanzarán el objetivo. Es como decir, Jesús, esa es una parte de lo que le quiero impartir. Jesús habló del trigo y de la cizaña. Fíjense, Jesús habló del trigo y de la cizaña. Jesús habló de la obra del trigo y Jesús habló de la obra de la cizaña. Ambas son indetenibles, ambas son indetenibles, ¿verdad? Pero llegará un momento donde va a ser arrancada la cizaña y va a ser llevada al fuego para ser quemada. Eso lo habló Jesús, ya. O sea, esa obra va a tener su fin. Esa obra va a tener su fin. Eh, ¿Cuál es nuestro movimiento como trigo? ¿Cuál es nuestro movimiento como iglesia? Seguir avanzando, seguir adelante, ¿verdad? Seguir funcionando como hombres y mujeres de Dios en la tierra, ¿verdad? Aún en este tiempo donde ya estamos en los tiempos postreros, donde ya estamos en los tiempos finales. Mira, el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Tesalónica y le dijo, por lo tanto, alentaos vosotros con estas palabras. Entonces, yo hoy una vez más vengo a hablar de la venida del Señor, porque es un tema que hay que seguir hablando, ¿verdad? Es un tema que a pesar de que la gente dice que es repetible, pero hay que seguir hablándolo y no hay que dejar de hablar de esto, ¿verdad? Nosotros como hombres de Dios, yo como profeta de Dios, yo nunca voy a dejar de hablar de la venida del Señor, ¿verdad? Porque es una de las cosas que es mi deber como hombre de Dios, decirle al prójimo y decirle a los demás. Esta mañana hablaba con alguien, ¿verdad? Y había una moto al frente de la casa, ¿verdad? Y cuando se iba, le hablé del Señor, le hablé de Cristo, le dije, Cristo viene. Y lo dije públicamente, había alrededor personas, ¿verdad? Este es un tema que hay que seguir hablándolo. La gente tiene que cansarse. La gente se tiene que cansar y aunque se canse, mi boca, tu boca, nunca debe de dejar de hablar de la venida del Señor. ¿Verdad? Quiero que me acompañes, por favor, Mateo capítulo 24, las palabras que Jesús habló. Mateo capítulo 24, y vamos a hablar del versículo 3 hasta el versículo 14. Dice la palabra, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin de este siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. No, te lo voy a repetir, terremotos en diferentes lugares. Ah, Dios me mostró que viene un terremoto para tal parte. Ey, eso está escrito. Ya Jesús lo dijo. Eso a mí no me asombra para nada. A mí no me asombra para nada eso, ¿verdad? De hecho, van a seguir viviendo los terremotos, ¿verdad? Dios es quien sabe a dónde y Dios sabrá a dónde, ¿verdad? Fíjate, mira eso, dice, y todo esto será principio de dolores. Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Ya está pasando esto. Esto ya está pasando. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hay que ver por qué causa. Hay que ver por qué causa eres aborrecido. Dios mío, otra vez. Hay que ver por qué causa eres aborrecido. ¿Cuál es la causa por la cual la gente te aborrece? Pues tú tienes que buscar la causa. Si es por causa de Cristo, es bienaventurado. Pero si no es por causa del Señor, estás cerrado y estás mal. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos, oído lo que viene, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere
el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿En qué tienes que perseverar? En el amor. Se lo explico más adelante. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ya, mira, las palabras de Jesús textuales a los discípulos. Esta fue una palabra que el Señor le dio a los discípulos. ¿Por qué Jesús le da estas palabras a los discípulos? Porque los discípulos entendían el lenguaje de Jesús. Los discípulos entendían el lenguaje del Señor. Los discípulos entendían cada palabra que el maestro les iba a dar, ¿verdad? Porque durante 3 años, ¿verdad? Jesús les había impartido, ¿verdad? Tanto en palabra, ¿verdad? Como en testimonio, ¿verdad? Y aún usó la naturaleza, los vientos, para enseñarle a ellos, ¿verdad? Todo esto pasó en el tiempo en que Jesús estaba al lado de ellos, ¿verdad? Y ellos entraron en lo que es el tiempo y la temporada de formación. Entonces Jesús formó el carácter en la vida de cada uno de ellos. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Sin embargo, Jesús le dio poder para echar fuera demonios y sanar a los enfermos. Ay, Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. Sin embargo, Jesús le dio poder a Simón Pedro, ¿verdad? Para echar fuera demonios y para sanar a los enfermos, ¿verdad? Esto tiene que ver con que Jesús siempre le dará la oportunidad a los hombres sabiendo lo que más adelante van a hacer, ¿verdad? El por qué Jesús le da y le enseñó esta palabra, ¿verdad? Para ellos. Jesús confiaba en ellos, en el a pesar de, ¿verdad? ¿Cuál es el a pesar de? De que Pedro lo iba a negar, pero Pedro se iba a levantar, ¿verdad? De que Judas se ahorcó, ¿verdad? Tuviendo la oportunidad para arrepentirse y convertirse, ¿verdad? O sea, Jesús iba a tomar a Judas y también, ¿verdad? En él iba a depositar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo llegó a los discípulos, a los 11, luego de haber resucitado. Luego de haber resucitado, Jesús tomó a los 11 y le dijo Jesús a ellos: recibid el Espíritu Santo. Y ellos recibieron al Espíritu Santo luego de que Jesús se resucitara, ¿verdad? Pero fíjate tú, esta impartición ya fue en lo último, donde Jesús sabía que ya iba a morir, ¿verdad? Pero Jesús les iba a entregar esto, ¿verdad? Él estaba en el Monte de los Olivos, que era la oficina del Señor. La oficina de Jesús era el Monte de los Olivos. Esa era la oficina del Señor para los discípulos. O sea, cada discipulado ellos lo recibían en el Monte de los Olivos. Solo Jesús fue a Getsemaní cuando iba a ir a la cruz, porque ahí tenía que ir. La palabra Getsemaní, Javier, es la palabra prensa. Jesús tenía que ser prensado en el Monte de los Olivos, ¿verdad? En el Getsemaní, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús, dice la Biblia, que su sudor eran como grandes gotas de sangre. No era sangre, eran grandes gotas de sangre. Algunos dicen que era lo que él estaba recibiendo en visión, ¿verdad? De lo que iba a acontecer y lo que iba a pasar. Pero date cuenta, esto pasó antes. Entonces, por eso dice la Biblia que él estaba sentado, ¿verdad? Los discípulos le hacen 3 preguntas. 3 preguntas. Número 1, le dijeron: ¿cuándo serán estas cosas? Número 2, ¿qué señal habrá de tu venida? Y número 3, ¿cuál será el fin de este siglo? ¿Verdad? Jesús, mira lo que responde Jesús. La respuesta de Jesús, Pastor Marvin, no tiene nada que ver con las 3 preguntas que le hicieron. La respuesta de Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Jesús le entrega 3 principios importantes ahí. El primer principio es la palabra mirad. El segundo principio es la palabra nadie. Y el tercer principio es la palabra engaño. La palabra mirad es estar velando, es ver, es ser un centinela, es estar pendiente de lo que pasa. Número 2, la palabra nadie, ¿verdad? Estar pendiente de los instrumentos que Satanás va a usar, ¿verdad? ¿Quiénes son los nadie? Los nadie son los que están en contra de los principios de la palabra. Los nadie son los que se levantan para tratar de enseñarnos. Digo tratar porque no van a poder, ¿verdad? Y la palabra engaño son los engañadores, son los estafadores, son los hijos del diablo, porque los hijos del diablo son los que tienen engaño en su vida. Los hijos del diablo son los que tienen mentira en su boca porque la practican.
hay un padre de la verdad y hay un padre de la mentira. Si hay un padre de la verdad es porque nosotros los hijos hablamos la verdad. Si hay un padre de la mentira es porque el que practica la mentira y el engaño es un hijo de ese padre, es un hijo del diablo, ¿verdad? Y en eso hay que marcar la diferencia. Otro José Antonio, Pastor Marvin, somos gente que hablamos claro y transparente y con transparencia. Si no eres hijo de Dios, eres un hijo del diablo. Ahora, ¿quiénes y qué hacen los hijos de Dios? Miramos que nadie nos engañe. Miramos que nadie nos engañe. Para nosotros mirar que nadie nos engañe, aplicamos en nuestra vida. Siempre lo voy a decir, Juan 5:39, escudriñamos la palabra de Dios porque en ella os parece que tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio del Señor, ¿verdad? Entonces Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Ahora, de ahí en adelante, mira, Jesús le habla de estar pendiente, de estar velando. Jesús les habla de los nadie que van a traer engaños. Ya Jesús les habló de ellos. Ahora Jesús viene y le empieza a hablar de lo que va a venir. De lo que va a venir, ¿verdad? Mira lo primero que Jesús dijo. Jesús dijo, porque muchos en mi nombre vendrán. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Fíjate que todavía está el engaño. Todavía está el engaño. Hay gente que viene en el nombre de Cristo, ¿verdad? Y engañan. ¿Cómo sé yo que alguien no viene de parte de Cristo? ¿Cómo yo no me voy a dejar engañar por alguien diciendo que yo soy el Cristo? ¿Cómo yo lo sé? Eso es fácil, eso es fácil. Cuando yo camino en la verdad, cuando yo camino en los principios, cuando yo camino en el fundamento de lo que Cristo me enseña cada día, ¿verdad? No me voy a dejar engañar, porque la verdad está dentro de mí y la verdad siempre va a estar en mí, ¿verdad? Entonces hay doctrinas de error que están en el mundo, ¿verdad? Jesús dijo, diciendo yo soy el Cristo. Hay doctrinas que dicen tener a Cristo, ¿verdad? Hay movimientos que dicen tener a Cristo. Pero cuando uno ve si hay verdad en lo que ellos hablan, en lo que ellos enseñan y en lo que ellos dicen, uno se da cuenta que Cristo no está allí, ¿verdad? Que Cristo no está allí, ¿verdad? Porque si alguien me dice que Jesús es el mismo Padre, ¿verdad? Está errado y está equivocado. ¿Por qué? Porque Jesús siempre habló de la diferencia de él, ¿verdad? Para con su Padre. Jesús siempre decía, el que me envió, ¿verdad? Él no decía, yo mismo me envié. Él siempre decía, el que me envió. ¿Y quién fue el que lo envió? El Padre. El Padre fue quien envió a Jesús. Mira, Satanás conocía la posición de Jesús. Satanás conocía qué posición tenía Jesús. Mateo 4 te habla de cómo Satanás sabía y conocía la posición de Jesús en la tierra. Fíjate que él le dijo, si eres hijo de Dios, Satanás sabía y sabe quién es el Padre. Satanás sabía y sabe quién es el Hijo. Fíjate que Satanás nunca le dijo a Jesús, si eres el Padre, si eres Padre. Mira, ¿cómo le dijo Satanás? Si eres hijo de Dios. Porque Satanás como hijo, por supuesto que Satanás está en rebeldía y es un adversario, ¿verdad? Es un hijo de Dios, pero es adversario, ¿verdad? Job capítulo 1, versículo 6 te habla de que se presentaron todos ante Dios, entre los cuales estaba Satanás. Eso te habla de la posición. Pero Satanás es un hijo rebelde, es el adversario, ¿verdad? Fíjate tu vida, mira esto. ¿Por qué te digo estas cosas? Porque eso es lo que Jesús dijo. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. ¿Cómo puede ser usted engañado? ¿Cómo puede ser usted engañado? Si no se deja preparar, si no se deja enseñar. Mire, la palabra engaño, ojalá usted pueda notar lo que le voy a decir. La palabra engaño aquí tiene una traducción y la palabra engaño aquí tiene un significado. La palabra engaño aquí es la palabra ignorante. Ignorante. El ignorante aquí es el que se hace el desentendido. Otra vez lo repito. La palabra engaño aquí es la palabra ignorante. Y el ignorante aquí es el que se hace el desentendido.
¿Quién es el que se hace el desentendido, Pastor Marvin? El que cree tener la verdad y se cierra por dentro, Brainer. Ese es el que cierra por dentro y él dice tener la verdad. Él es testarudo y él es terco, Javier. Y él entra dentro de ella y él dice, no, es que yo tengo la verdad. No, es que yo tengo la verdad. Se vuelve ignorante. Se vuelve engañador. Se hace el desentendido. O tú le quieres transmitir una verdad revelada, mostrada a través de las escrituras. ¿Qué se hace en ellos? El desentendido, que son unos ignorantes. O tú le quieres mostrar la verdad, ¿verdad? Entonces Jesús dice, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿Por qué mucha gente entra en ese engaño? ¿Verdad? Porque hay gente que entra en ese engaño. Escucha acá. Porque hay gente que entra en el engaño. Porque ellos rehúsan la verdad. Porque no quieren entrar en lo que el Señor quiere mostrarles. Menos palabras, escucha acá. Porque no quieren comprometerse, no quieren compromiso a vivir una vida legal, una vida buena, una vida como Dios quiere que la vivan en la tierra. Ellos se rehúsan a conocer la verdad porque son carnales, caminan en la práctica del pecado, caminan en lo malo. De como ellos y su carne están acostumbrados a caminar en lo malo, ¿verdad? ¿Cómo se vuelven? Se vuelven ignorantes. El mismo movimiento dentro de ellos los hace ignorantes, ¿verdad? ¿Qué Jesús dijo? A muchos se engañarán. Ellos se dejan engañar, ¿verdad? Porque es el lenguaje que ellos manejan, es el idioma que ellos manejan. Y mira, Jesús va diciendo y dice, y oréis y vas a oír guerra y rumores de guerra. Vas a oír guerra. ¿Qué es lo que tú oyes? Tú oyes varias cosas. Tú oyes la palabra, ¿verdad? Tú oyes noticias, pero también vas a oír guerras. Vas a oír disputas. Vas a oír peleas, ¿verdad? ¿Cómo se oye una pelea? Tú estás tranquilo en la casa. De repente en la calle, tú ves dos familias pelearse. Tú ves dos gente pelearse. Están en guerra. Y oréis. Y vas a oír ¿qué? Guerra, ¿verdad? De nación contra nación también, ¿verdad? Pero mira lo que dijo Jesús. Mirad que no os turbéis. La palabra turbéis, aquí esa es la palabra no desenfrenarse. O sea, que eso no te quite la paz, que eso no te quite la tranquilidad, que eso no te quite la confianza, ¿verdad? Que eso no te quite la confianza. Entonces, la confianza nuestra está en el Señor. La confianza nuestra está en Cristo. La confianza nuestra está en el Señor. ¿Qué dijo Jesús? Mirad que nadie os engañe, ¿verdad? Entonces aparece, mira eso y voy fuerte acá y bien arriba. Dice, y oréis y vas a oír guerra. Los profetas no estamos para hablar palabras de guerra. Ay. Yo como profeta, yo no te voy a transmitir una palabra que traiga guerra. Tú jamás en tu vida vas a recibir una palabra de este profeta que te vaya a hablar de guerra. ¿Qué es eso, profeta? Lo que está escrito, Pastor Marvin. Y es la mejor profecía. Siempre lo digo y siempre lo voy a decir. Y aquí lo decimos siempre. La mejor profecía que tú puedes oír es la Biblia. Y está en la palabra. Esa es la mejor profecía que tú puedes recibir. Es la mejor profecía que tú puedes recibir. ¿Verdad? Hay gente que empieza y habla guerra y profetiza guerra. Dice que Dios le mostró que va a haber esto, que va a haber aquello. ¿Qué están hablando? Guerra. Están hablando guerra. ¿Por qué ellos hablan de eso? Mira, esto provoca turbaciones. Esto puede provocar desenfreno. Esto puede provocar que alguien no tenga paz en su vida. Jesús, cuando habló de esto, ¿a quién les habló? Fíjate que esta palabra, y esto está fuerte aquí, esta palabra no fue para todo el mundo.
porque no todos están con la capacidad de recibir una palabra como esta. Tenemos gente que empieza a hablar y profetizar guerra en vez de medir las palabras y en vez de medir las cosas cuando va a hablar y cuando va a profetizar. Dice, ¿verdad? Porque no todos los oídos están adecuados, apóstol José Antonio, para recibir una palabra como esta. Una palabra como esta. Jesús dijo, y ahora vas a oír rumores de guerra, pero tranquilo, ten paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Viste? Entonces dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero desde el fin. El 7. Pero se levantará nación contra nación, guerra, nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. ¿Cuántas pestes han habido desde que Jesús habló esto? ¿Cuántas pestes ha habido de lo que Jesús habló? Muchas. Acabamos de salir de una pandemia. Que no me venga, con todo el respeto, con el corazón digo esto, que nadie me venga con el cuento de que Dios se lo mostró en el año UPA. Ya Jesús lo había dicho. Ya Jesús dijo, habrán pestes. Ya Jesús lo dijo. ¿Qué más habrá? Hambre. ¿Cuánta hambre hay en el mundo? ¿Por qué la gente sufre de hambre? ¿Por qué el que está en la calle sufre de hambre? No, yo te voy a decir por qué. Porque se ha dejado engañar. Porque no veló. Porque no le hizo caso a Dios. ¿Por qué? Porque prefirió caminar en sus propios conceptos. Por eso está como está en la calle. Yo no estoy diciendo que no hay que ayudarlo. Yo estoy diciendo la condición en la que están, el por qué han sido, llevados hasta allá. Escucha acá, escucha y voy fuerte y arriba. ¿Por qué mucha gente dice que prefiere diezmarles a ellos que a un hombre de Dios? Porque ellos son ignorantes. Yo no puedo tomar el diezmo que le pertenece a Dios para entregárselo a mi apóstol, que es un sacerdote, a entregárselo a alguien ignorante que no ha saber administrar primero su vida y luego su vida espiritual y luego su finanza. Yo no puedo tomar y yo no estoy diciendo que no hay que ayudarle. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo lo que estoy hablándoles. En esto hay que ser claro y en esto hay que ser transparente. Habrá peste y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Y terremotos en diferentes lugares. Ya eso está escrito. Hace varios días tuvimos un terremoto aquí en Colombia. Yo sé que ustedes lo saben, ¿verdad? Bueno, y lo que ocasiona un terremoto es fuerte, es terrible. Así como Venezuela tuvo 2 terremotos en el instante, Colombia 7.4, ¿verdad? Y esto va a seguir, ¿verdad? Porque está escrito y porque ya Jesús lo dijo, ¿verdad? ¿Cómo yo me puedo preparar para todo esto? Primero, no siendo un ignorante. Es lo primero, no siendo un ignorante, ¿verdad? Viendo lo que está pasando para que nadie me engañe. Yo no me voy a dejar engañar por los nadie. Tú no te puedes dejar engañar por los nadie, ¿verdad? Tú tienes que ser un hombre o una mujer como aquella casa que fue fundada sobre la roca. Caminar en los preceptos divinos, caminar en los principios de la palabra, caminar en el fundamento de Cristo. Es lo que te corresponde hacer, ¿verdad? Jesús dijo, y todo esto será principio de dolor. Mira, hay gente, mira, yo escuchaba los videos, hablo del terremoto de acá. Yo veía la gente cuando estaba ahí temblando y los veía en su dolor, diciendo, ay Dios mío, ay Dios mío. Ay Dios mío. O sea, ahí sí te acuerdas que existe Dios. Ahí sí te acuerdas que existe Dios, pero antes no, ¿verdad? Porque antes practicas el pecado y practicas lo malo. Ahí no te acuerdas de Dios. ¿Te acuerdas de Dios? ¿Te acuerdas de Dios cuando viene un dolor? ¿Te acuerdas de Dios cuando viene todo esto? O sea, mira esto, mira esto. ¿Tú crees que Dios se acuerda? ¿Tú crees que Dios quiere que el hombre se acuerde cuando le llega el dolor? No.
¿Tú crees que Dios quiere que tú te acuerdes cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad? ¿Tú crees que Dios quiere que te acuerdes allí? No, 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 no. Fíjate que Jesús dijo, y todo esto será principios de dolores. Entonces se entregarán a tribulación y se matarán. Ya esto en el mundo está aconteciendo. Ya esto en el mundo está aconteciendo. Seréis aborrecidos a toda la gente por causa de mi nombre, ¿verdad? Hay gente que nos aborrece, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le hablamos la verdad y le hablamos de Cristo, le hablamos a ellos del Señor. De hecho, escucha acá lo que viene. Hubieron discípulos que dejaron de seguir al Señor. Hubieron discípulos que dejaron de seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús los enfrentaba y les daba con una palabra veraz, con una palabra frentera. Tenemos que seguir siendo fronteros, apóstolos Antonio. Aquí tenemos compromisos con Dios, no con el hombre en la tierra. Tenemos que seguir hablando la verdad. Si usted está en esta red, ¿verdad? A usted todos los días le vamos a hablar la verdad. Aquí la verdad no la adornamos. Aquí la verdad no la disfrazamos. Aquí la verdad se la enseñamos como es. Y si usted va a estar en esta red, usted tiene que todos los días ver que vamos a hablar con la verdad, ¿verdad? Si en algún día usted no quiere oír porque hablamos la verdad, de usted depende, de usted depende. Nosotros no queremos que se vaya, pero la puerta está abierta. Una vez que Jesús está enseñando, Pastor Marvin, fuerte, duro, ¿verdad? ¿Verdad? Y uno de ellos dijo, Señor, dura es esta palabra. La Biblia dice que algunos discípulos se fueron. Así dice la Biblia. Dice, y algunos discípulos se fueron. Dice, algunos discípulos se fueron. Sale uno de ellos y dice, de los que quedaron, dice, Señor, dura es esta palabra. Jesús le dijo, ahí está la puerta, si te quieres ir, vete. Dios mío. Así le dijo al Señor. Ahí está la puerta, si te quieres ir, vete. Es donde Pedro se levanta y dice, ¿a dónde iremos? Así dijo Pastor Martín, dijo, ¿a dónde iremos? ¿Por qué Pedro dice a dónde iremos? Porque ya él había ido. Pedro había escuchado tantos sermones. Pedro había escuchado tanta gente que le enseñara. Pedro había escuchado tantas cosas, ¿verdad? Tantas cosas había escuchado Pedro. Pero solo el día en que escuchó a Jesús se quedó quieto. Por eso él dijo, ¿a dónde iremos? ¿Cuántas palabras usted ha escuchado? ¿Cuántas palabras usted escuchó antes de venir a Cristo? ¿Cuántas palabras usted escuchó antes de venir al Señor? ¿Cuántas palabras usted escuchó? ¿Cuántas? Muchas. Muchas. Mira, Pedro dijo, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Esta palabra te puede enfrentar, pero esta palabra te sana. Esta palabra te mueve. Esta palabra te fortalece. Esta palabra te da fuerza. ¿Verdad? Esta palabra te levanta. Esta palabra te perdona, te restaura, te revive. Por eso Pedro dijo, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Jesús dijo, y muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Es lo que está aconteciendo. Versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mire, hay gente, escucha acá, hay gente que toma este versículo y lo malinterpreta. Hay gente que dice que ya no hay profeta de este tiempo, sino Juan, porque Jesús dijo que el último profeta iba a ser Juan. Ya va. El último profeta iba a ser Juan, pero hablando de la venida del Señor, hablando de la venida de Cristo. A eso se refirió Jesús. Porque Juan dijo, mire, viene uno tras de mí que no bautiza en agua, sino que le va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Ya él había llegado, ya él estaba en la tierra. Entonces, ¿para qué otro profeta tenía que levantarse para hablar de Jesús si ya Jesús estaba en la tierra? A eso se refirió Jesús cuando dijo que el último profeta iba a ser Juan. ¿Verdad? Entonces, pero es evidente que hay profetas falsos.
si hay profetas falsos, es porque hay profetas verdaderos también, ¿verdad? Entonces usted tiene que entender que hay profetas que estamos hablando la verdad. Yo creo en un profeta, yo creo en un ministerio de profeta, yo creo en un ministerio de apóstol, yo creo en un ministerio de pastor, de evangelista, de maestro, porque eso es lo que la Biblia enseña y lo que la Biblia habla. Porque hay gente que se deja engañar de estos falsos profetas, porque se cierran y son ignorantes a la enseñanza verdadera del profeta verdadero que les quiere enseñar, ¿verdad? Jesús dijo, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El engaño está en la tierra, el engaño está en las redes, el engaño está en el Facebook, en el Instagram, en los WhatsApp, el engaño está, ¿verdad?, en algunos mensajes que por ahí te mandan. Escuche, no malinterprete lo que voy a decir. El engaño algún día va a entrar acá y te va a pretender querer enseñar algo. ¿Por qué va a suceder esto? Para pesarte el oído a ti. Para enfrentarte a ti si en verdad estás en la verdad o no estás en la verdad. El engaño un día va a estar al frente de ti en una iglesia o donde tú vayas, donde habrá un apóstol, donde habrá un profeta que va a pretender enseñarte, ¿verdad? Y el engaño va a estar al frente de ti, pero entonces tú tienes que prepararte para eso. ¿Cómo te preparas eso? No siendo ignorante, dejándote guiar, dejándote enseñar a través del fundamento y los principios de Cristo. Jesús dijo, y muchos falsos se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo está la maldad hoy en día? Está multiplicada. La maldad hoy en día está multiplicada. ¿Verdad? ¿Cómo puedo yo enfrentar la maldad? Mire, lo que nunca tiene que irse de tu vida es el amor hacia Dios y es el amor hacia el prójimo. Eso es lo que nunca tiene que irse de tu vida. El amar a Dios por encima de todas las cosas. El amor hacia Dios significa ser obediente. El amar a Dios significa honrar a Dios. Eso significa amar a Dios. El amar a Dios significa no dejarse engañar. El amar a Dios significa seguir caminando en los principios y en el fundamento de Cristo. Por haberse multiplicado la maldad está multiplicada en el mundo. Así está la maldad. Jesús habló de los tiempos, ¿verdad?, en que íbamos a vivir. Jesús dijo, más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Dios le habla a Noé, ¿verdad? Dios le habla a Noé. Y Dios le dice a Noé, mira lo que Dios le dice a Noé. La tierra está llena de violencia. Estaba la tierra llena de violencia. En los tiempos de Jesús dijo, la tierra está llena de violencia. Jesús habló de estos tiempos y dijo, la tierra estará llena de violencia. ¿Cómo está la tierra hoy? Llena de violencia. ¿Cómo está la tierra hoy? Multiplicada por la maldad. La maldad se ha multiplicado, ¿verdad? Pero si se ha multiplicado la maldad, la gracia también se ha multiplicado. El amor hacia Dios también se ha multiplicado. Date cuenta que si el amor de Dios está en tu vida, tú tienes la tarea de multiplicar el amor de Dios en la tierra. ¿Cómo se multiplica el amor de Dios en la tierra? Hablando de la venida de Cristo, hablando de la verdad, que tu boca siempre hable la verdad. Fíjate, mira, versículo 13. Mira donde tenemos que perseverar. Mira donde tú tienes que perseverar. Jesús dijo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Dónde tú tienes que perseverar? En el amor. En el amor. La palabra perseverar es la palabra mantenerse. Yo tengo que mantener el amor hacia Dios. Yo tengo que mantenerme en el amor a Dios, el amar a Dios. Ya. Cuando yo amo a Dios, nada puede sacarme del propósito. Nada me puede separar de su amor. Eso es lo que Pablo dijo. Nada nos puede separar del amor de Dios. Ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni muerte, ni hambre, ni lo alto, ni lo bajo, ni principado, ni potestades, ni Satanás,
Mira lo que Pablo dice, ni ninguna otra cosa creada, ni ninguna otra cosa creada. O sea, lo creado no te puede apartar de Dios. Lo creado no te puede apartar del amor de Dios. Y tú nunca tienes que apartar. La palabra apartar es sacar de ti. Tú nunca tienes que sacar el amor del Padre que está dentro de tu vida. Eso es lo que Juan dijo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque ellos prefirieron engaño, porque ellos prefirieron ser unos ignorantes, porque ellos prefirieron hacerse los desentendidos, ¿verdad? Porque ellos prefirieron esto. Cuando ellos prefirieron esto, Juan dice, el amor del Padre Dios no está en él. No es que el Padre los haya dejado de amar, no. Nuestro Padre eterno ama a la humanidad, por eso envió a Jesús. De gente que ha sacado el amor del Padre que está dentro de ellos. Jesús dijo, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿En qué tenemos que perseverar? ¿En qué tienes tú que perseverar? En amar a Dios, en amar al Señor, en caminar en los principios, en caminar en la palabra, en nunca hacerte el ignorante, nunca se haga el ignorante. Sea un hombre y una mujer convertida, sea un hombre y una mujer comprometida. Conviértete en un hombre comprometido, conviértete en una mujer comprometida. Que el mundo sepa, dos cosas y concluyo, que el mundo sepa que eres un hombre comprometido, que el mundo sepa que eres una mujer comprometida. ¿Cómo yo muestro que soy un hombre comprometido? Cuando testifico del amor de Dios, cuando muestro el carácter de Cristo, cuando muestro el fruto del Espíritu. Ay, tú eres un hombre y una mujer comprometida con compromiso. Eso termina diciendo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Cuál es el evangelio del reino? ¿Qué muestra el evangelio del reino? Mira que Jesús dice, y será predicado este evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio del reino que Cristo está mostrando aquí? El amor. El amor no critica. El amor no juzga. El amor no señala. El amor sabe y entiende qué identidad tiene y qué personalidad tiene. El que anda en el amor de Dios sabe qué posición tiene en la tierra. Yo tengo el amor de Dios, yo muestro el amor de Dios. Si yo veo a alguien indiferente a mí, ¿verdad? En cuanto a su identidad de persona, yo lo amo, pero yo no amo lo que él hace. Yo no amo lo que él practica. Yo no aplaudo lo que él practica. Yo lo amo a él, pero yo no amo lo que él practica. Si al frente de mí sé que alguien practica adulterio, yo lo amo a él, pero yo no amo lo que practica. Yo no amo lo que hace. Y por amarlo, yo le digo a él, si tú no te apartas del adulterio, tu alma se va a perder. ¿Por qué se lo digo? Porque lo amo, ¿verdad? Independientemente de lo que practique, ¿verdad? Ese es el evangelio del reino. Y Jesús dijo, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quiero terminar acá diciendo lo siguiente. Quiero terminar acá. Diciendo lo siguiente. Que nunca dejemos de predicar este evangelio del reino. Que nunca dejemos de decir que Cristo viene. Que todos los rincones del mundo. Mire, aprovechemos este tiempo. Aprovechemos este tiempo. Donde la gente ya está viendo los terremotos. Aprovechemos este tiempo. Por ahí escribieron que sucedió un terremoto en Tailandia. Aprovechemos este tiempo para hablarle a la gente, para hablarle a las personas que se arrepientan, que busquen de Dios, que busquen del Señor en el orden como debe de ser, ¿verdad? Ya voy a cerrar acá. Voy a cerrar acá. La muerte es alguien o es algo inesperado que llega a la persona cuando la persona ni sabe que va a llegar. Así es el movimiento de la muerte. Así es el movimiento de la muerte. El movimiento de la muerte es como el movimiento de Cristo cuando va a venir. Tú no sabes cuándo va a llegar. Te voy a decir algo. Te voy a decir algo para que estés preparado para la venida del Señor. La iglesia va a estar preparada. La iglesia va a estar. Mire, es más, escucha acá.
Cuando Cristo venga, la iglesia no va a ser sorprendida, va a ser levantada. Pablo dijo, mira lo que dijo Pablo. Pablo dijo, no anden en tinieblas para que no os sorprenda la venida del Señor. Mira, ahí te está dando la solución, ¿verdad? Si yo no ando en tinieblas, la venida de Cristo no me va a sorprender. Pero si tú andas en tinieblas, la venida de Cristo te va a sorprender. Si yo ando en luz, la venida del Señor no me va a sorprender, seré levantado. ¿Por qué no me va a sorprender? Porque voy a ser levantado. ¿A quién va a sorprender? Al que se queda. Dios mío. Al que se queda lo va a sorprender. Lo bendigo con esta palabra. Bendigo tu vida con esta enseñanza. Bendigo tu vida con esta advertencia. Bendigo tu conocimiento, bendigo tus palabras, bendigo todas las cosas que haces, todas las cosas que vas a hacer. Bendigo más y más y más los planes y proyectos que Dios tiene contigo en esta tierra. Bendigo tu vida espiritual, bendigo tu vida ministerial, bendigo tu llamado. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Espíritu Santo de Dios, gracias por esta palabra. Espíritu divino, espíritu de poder, espíritu que trae la santidad de Dios en nosotros, espíritu de Dios que traes y activas la integridad del Padre en nosotros. Gracias y gracias. Gracias, gracias, identidad del Padre en nosotros. Así eres tú, Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú eres la integridad en nosotros. Espíritu Santo, tú eres la integridad del Padre en nosotros. Gracias, Espíritu Divino, tú eres la santidad del Padre en nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás en nosotros. Gracias, movimiento de Dios en nosotros, que cada día sigamos creciendo, que cada día sigamos en el desarrollo. Señor, que cada día hablemos, Señor, y lo que vayamos a hablar no produzca guerra, que lo que vayamos a hablar produzca sanidad, produzca limpieza, produzca liberación, produzca, Señor, el evangelio del reino, produzca cosas buenas, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Hoy, Señor, profetizo fuerzas nuevas. Hoy profetizo, Señor, milagros. Hoy profetizo liberación. Hoy profetizo y declaro, Señor, como profeta de tu reino, Señor, fuerzas nuevas para aquel que lo necesita, fortalezas nuevas para aquel, Señor, que quiere decaer, Señor, para aquel que quiere, Dios mío, en el nombre de Jesús, aquel que está siendo enfrentado en la prueba, aquel que está siendo enfrentado, Señor, Dios mío, a un escenario donde lo están, Señor, donde lo están señalando y diciendo cosas que no ha hecho. Señor, por tu causa, Dios mío, Él está así. Padre, la fuerza de tu espíritu y la fortaleza de tu presencia llegue, Señor, y sea activada a ese hermano, a esa hermana, Dios mío, que está pasando aún por tribulaciones. Padre, que la fuerza de tu presencia fortalezca sus vidas y que sigan avanzando adelante y que sigan, Señor, Dios, predicando tu palabra, como Pablo le dijo a Timoteo. Tú, como buen soldado de Jesucristo, sufre penalidades. Pablo también le dijo a Timoteo, Señor, Pablo le dijo a Timoteo también, Señor, que nunca apartara la verdad de su boca. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Señor, que aún en medio de la tribulación, Señor, hagamos la obra de evangelista para que cumplamos el ministerio. Padre, en el nombre de Jesús, que cada día tus hijos, Señor, hablen de ti, se levanten para hablar de ti. Señor, que los oídos sean abiertos cada vez que tus hijos, tus siervos, Señor, vayan a hablar de tu venida en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Que la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, en la vida de cada uno de ellos les dé palabra, Señor, y que esa palabra vaya ungida, que esa palabra vaya respaldada por tu presencia, que esa palabra vaya respaldada por tu Espíritu. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Señor, que sigamos advertidos, que sigamos, Señor, viviendo una vida espiritual como es y como debe ser para ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo bendigo la vida, Señor, del apóstol José Antonio, su familia, de cada ministro, de cada hombre de Dios de nuestra red, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Gracias te damos, Padre,
Gracias te damos, Jesús, y gracias te damos, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Les bendigo. Adelante, Breiner, con los reportes. Por Si quiere, yo aquí mismo estamos, ¿me escuchan? ¿Aló, aló? Okay. Listo, listo. Sí, sí, te escuchamos, Breiner. Ya le iba a dar. Tú sabes que el soldado está siempre listo para todo. Dale, dale, Breiner, dale. Amén, amén. Aquí siempre estamos listos en la batalla. Dios me los bendiga. Muchas gracias, Pastor Wilberto, por ese mensaje. Vamos entonces con los aportes, con los reportes en este momento. Vamos entonces a darle el espacio a Katy Teresa Ponce, mi hermana, para que pueda regalarnos ese reporte. Dios me la bendiga. Puedes abrir tu micrófono. Katy. Bueno, recuerden que el espacio... Bueno, Apóstol va a su reporte. Sí, tengo mi manita levantada. Entonces, bueno, la verdad que ha sido una palabra muy poderosa, ¿verdad? Una palabra que Dios puso en la boca de su siervo para bendecirnos. Nuestro profeta Wilberto, como Dios siempre nos bendice a través de él. Pero a mí había un detalle que me ha tocado, ¿verdad? Porque él hablaba de Satanás, que Dios lo reprenda, es un querubín. Él es un querubín que Dios creó y era el más hermoso, creado en hermosura, al único que se le permitió pasear por las piedras de fuego, a ningún otro en el cielo, pero a él sí, a Luzbel sí. Él fue un querubín protector creado por Dios, como todos los ángeles, arcángeles, querubines y serafines que Dios creó en el cielo. Amén. Y bueno, pues yo mirando todo esto, yo decía, cuando lo tiró fuera del cielo, que la tercera parte de los ángeles fueron arrastradas por él, en el cielo había muchísimos ángeles, arcángeles, querubines y serafines que Dios había creado. Y todos le dan la gloria, todos le adoran, todos le ensaltan, porque aparte es su creador y su Dios. Aleluya. Pero cuando Dios crea al hombre, lo crea del polvo de la tierra, y dirás, ¿por qué? A Luzbel lo creó de todas las piedras preciosas y se enalteció. Pero cuando Dios crea al hombre como hijo suyo, porque el hombre es hijo de Dios, cuando Dios lo crea de algo que es más bajo que la tierra, del polvo, para que no se enalteciera. Y creó un muñeco allá con barro y le sopló aliento de vida y el hombre fue un arma viviente. ¿Qué quiero decir con esto? Que ellos, como ángeles creados, como arcángeles creados, le dan la gloria y la honra. Nosotros, como hijos de Dios, porque la diferencia entre ellos y nosotros es que ellos son ángeles que creó Dios, arcángeles que creó Dios, pero nosotros somos hijos de Dios, creados a imagen de nuestro Dios. Aleluya. Y como hijos, ahora Dios nos ha reconciliado, nos ha justificado, nos ha santificado, nos ha dado la herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, nos ha dado el cielo, gloria a su nombre, porque somos hijos, hijos redimidos por la sangre del Cordero. Que Dios bendiga a nuestro profeta, de verdad que bien me hace cada vez que el hermano pues nos predica, ¿verdad? Cómo Dios usa su vida para bendecirnos. Y ahora pues nos resta poner esta palabra por práctica. Hay que practicarla, Wilberto. La palabra no solo Sí, se señor. escucha, hay que obedecerla, hay que llevarla a la acción. Así que tomemos la palabra que nos ha predicado nuestro hermano y llevémosla a la obediencia en el nombre del Señor. Que Dios te bendiga, Wilberto, de verdad, hermano. Gracias por dejarte usar por el Señor.
Estamos siempre para servirle a usted y a todos los que podamos servirle. Claro Amén, que sí, amén, amén. siempre dispuesto, ¿verdad, Brainer? Nuestro hermano siempre está ahí dispuesto, que Dios nos lo bendiga. Siempre aquí siempre está el pastor Wilberto. A veces no lo vemos, pero por ahí está, escuchándonos, atendiendo, orando por nosotros, y es de bendición siempre tenerlo aquí. Y siempre que predica, el cielo mismo se abre, y así también con muchos de los pastores y ministros, cuando se prestan delante de Dios y todo lo que hablan lo han practicado, se siente esa bendición delante de Dios. Vamos entonces con mi hermana Elena. Dios te bendiga, para que nos regales tu reporte. Y a ver si también Sí, el pues. pastor Marvin, él también puede reportar. Adelante, Elenita. Sí, gracias. Pues realmente, como siempre, es un manjar la palabra. Pues yo capturé, ¿no? Los finales de los tiempos, ¿no? Que es muy interesante. En Mateo 24 nos trae, ¿verdad? La resemblanza, o nos trae la palabra que dice que se van a remover las islas, las montañas, va a haber temblores, rumores de temblores, y Cristo viene sobre unas nubes, ¿verdad? Entonces, también procuró decirnos, ¿verdad?, de que hay que estar en santidad, hay que buscar más de Cristo, porque precisamente Él ya viene sobre una nube, y el que no esté preparado, como las mujeres prudentes o imprudentes, las prudentes, las imprudentes, perdón, pues se va a quedar, ¿no? De hecho, ya está cerca el arrebatamiento, y pues ya, porque Él ya viene. Entonces, pues sí, lo que yo escuché fue lo de los finales de los tiempos, y de que, pues ahorita también mencionó usted, ¿no? Que ya estamos apartados, santificados, bendecidos y todo en Cristo, pero ahora, como siempre nos los menciona, hay que hacer la palabra, no solo oírla ni hablarla. Entonces fue un tema maravilloso, en el cual nos quedamos con que el temor a Dios es la sabiduría. Amén, gloria a Dios. Amén, amén. Vamos entonces con mi pastor Marvin. Tiene manito levantada. Y bueno, los que no vayan a participar, por favor, bajen su manito, o si no, les voy a volver a preguntar. Que Dios me los bendiga. Amén, amén, gloria a Dios. Es un mensaje precioso, aleluya. El que Dios nos ha regalado hoy, amados hermanos. Nos nutrimos en Cristo Jesús todos los días de nuestra vida, y por eso estamos aquí, gloria al Señor, nutriéndonos del pan que Dios nos da todos los días, los que podemos, gloria al Señor. En mi país son las 10 de la mañana y yo puedo conectarme porque mi trabajo es gloria a Dios, y es maravilloso. Y el Señor pues nos bendice todos los días y constantemente, aleluya, cuando nos metemos en la palabra de Dios y nos ocupamos en las cosas de Dios, hermanos, gloria, y nos nutrimos cada día. Esto es bueno. Pero hay que tener mucho cuidado muchas veces, amados hermanos, gloria a Dios, de las palabras. Vemos ahí en el libro de Mateo 11:13, gloria a Dios, donde nos habla muy claramente de que Moisés, Juan, el último profeta de la ley, gloria al Señor, el último profeta de la ley, el último profeta que profetizó de la ley, gloria al nombre de Dios, aleluya. En esto hay estudios profundos, amados hermanos, que debemos de estudiar, y ojalá pues en un futuro podamos verlo, lo que significa el profeta como
como ministerio y la profecía como don del Espíritu Santo de Dios. Son dos cosas muy diferentes. Gloria al nombre de Dios. Aleluya. Y que debemos de entender la iglesia, gloria al Señor. En cuanto a, bien decía el apóstol, y bien habló el profeta ahí, gloria al Señor, en cuanto a nosotros como hijos de Dios. Nosotros hoy somos hijos de Dios, hermanos. ¿Por qué somos hijos de Dios? Porque así nos restauró Jesús